Sé que a todas las manualistas nos encanta decorar diferentes espacios de nuestro hogar. Y si tú eres como yo, apasionada por el tema de las gallinas, te invito para que me acompañes en este tutorial hasta el final y aprendas técnicas en pañolensi y en retazos que marcarán un estilo propio en tus creaciones. Soy Patti Arce, manualista y mentora de mujeres que quieren generar ingresos importantes con sus manualidades. Y en este canal te comparto técnicas de manualidades, diversas técnicas de manualidades para que tú emprendas en internet y así puedas tener un negocio desde casa exitoso. También te quiero invitar para que te suscribas a este canal si estos temas resuenan contigo. Active la campanita en todas las notificaciones. También coméntame si ya haces manualidades, si quieres hacer manualidades para emprender o si quieres hacer manualidades solamente por hobby. Vamos con nuestro tutorial. En la hoja de molde vamos a encontrar una pieza que corresponde al cuerpo, la base, la cabeza, 3 tamaños de alas, la cresta, el pico y la garguera. Con el tamaño del molde vamos a cortar una pieza con la tela de lucir, que es esta de gallinitas. Vamos a pasar a cortar una tela en guata con 5 milímetros menos alrededor, igualmente una pieza en interlón, y vamos a cortar una pieza en tela de lucir con 1 centímetro alrededor más grande. Para las alas vamos a cortar 2 piezas por cada ala según el molde, y también vamos a cortar una pieza de guata 5 milímetros menos por cada una de las alas. Vamos a revisar el orden de las piezas para armarlas. Entonces tenemos en la parte de abajo la tela del forro con el derecho hacia arriba, luego tenemos la tela de lucir, ¿cierto?, con el derecho hacia abajo, de manera que quede, ¿cierto?, derecho con derecho, se dice en el mundo de la costura, derecho con derecho las telas. Luego vamos a colocar la guata y observa cómo la guata es 5 milímetros más pequeño que la tela de lucir. Y luego tenemos el interlón. Este es el orden en el que vamos a trabajar las telas del cuerpo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a cuadrar cada una de las piezas, y lo que yo hago es que voy a colocar una capa de pegante en la guata para pegarle el interlón, de manera que esto va a permitir que las piezas estén fijas y no se corran. Yo utilizo este spray, que lo voy a hacer en la parte exterior de la casa porque eso es un elemento volátil. Bueno, aquí ya he pegado el interlón a la guata, o la guata al interlón, y como puedes ver, pues queda súper chévere. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar pegante a la guata y voy a pegar la tela de lucir, como puedes ver, por el revés, ¿ok? Entonces recuerda que si tú no tienes este tipo de pegantes, pues no te preocupes, porque también puedes hilvanar, ¿sí? Hilvanar es hacer una puntada larga, o también puedes ayudarte con alfileres, ¿sí? Es como puedes ver, por el revés de la tela de lucir. Bueno, ya tengo pegado aquí la guata a la tela de lucir, ¿cierto?, por el revés, y recuerda que la tela de lucir va a quedar derecho con el forro. Ahora vamos a cuadrar estas piezas con el forro para luego colocarle unos alfileres para que no se vaya a correr, y nos vamos a la máquina a darle una puntadita por todo el borde del cuerpo, dejando la parte inferior abierta, ¿sí? Por todo ese bordecito vamos a colocar una puntada, vamos a coser en puntada recta por todo este borde, y vamos a dejar esta parte inferior abierta para poder voltear la pieza.
Bueno, aquí como puedes ver ya está nuestra puntada recta. Retiramos los alfileres y vamos a cortar el exceso de tela que queda alrededor para pasar a voltear la pieza. Abrimos muy bien, con la ayuda puede ser de una tijerita. De esta forma vamos a realizar dos piezas que son el cuerpo de la gallina. Pasamos a realizar la base de la gallinita. Yo tenía esta pieza de madera que casaba perfecta, pero tú lo puedes hacer con un pedazo de cartón o mandar a cortar también en MDF o también en foamy, ¿sí? Y la vas a forrar con dos piezas de paño lenzi y con puntada de filete. Bueno, ten en cuenta que tienes que dejar primero cierto, una parte de la pieza sin coser para colocar tu pieza de cartón de MDF, de madera o de foamy, ¿sí? Con puntada de filete, y lo hice con hilo de bordar en este caso negro. Después de cerrar la base, entonces vamos a ubicar los laterales, como puedes ver, y te aconsejo que le ubiques los extremos, ¿cierto?, a la pieza base para que puedas guiarte mucho más fácil colocando el lateral del cuerpo. Y ayúdate con estos ganchitos que son de password, ¿ok? Porque ahora continuamos cerrando estas dos partes o uniendo estas dos partes con hilo de resistencia, y yo lo hice con una puntada de filete. Aseguramos muy bien en el inicio y poco a poco vamos haciendo la puntada de filete, uniendo las dos piezas y retirando los ganchitos. Bueno, aquí cuadré un poco diferente la cámara para que puedas observar mucho mejor la puntada de filete, pero sencillamente es hacer una puntada de filete para coger las dos piezas, lo que es la pieza del cuerpo y la base. Lo haces con hilo de resistencia y yo lo coloqué en doble hilo para que quedara muy fuerte. Ahora vamos a colocar la otra pieza lateral. Igualmente nos ayudamos con los ganchitos y continuamos con puntada de filete, ya cerrando toda la base. Cuando hemos terminado ya de pegar toda la base, entonces continuamos a pegar los laterales utilizando el hilo de resistencia, y nos vamos a seguir ayudando con los ganchitos. Aseguramos muy bien nuestra puntada en la parte inferior, pero muy bien aseguramos esta puntada, y comenzamos a cerrar las dos piezas en la parte lateral con puntada escondida. Vamos a recordar que la puntada escondida es cogiendo un tramo de la pieza de un lado, como puedes observar, y cogemos otro tramo en la otra pieza. Alamos muy bien y, como te vas a dar cuenta, no se ve absolutamente nada de la costura. Si tienes alguna duda o alguna inquietud respecto a las puntadas, colócame en comentarios tu inquietud y yo estaré dando la solución en un próximo video. Respecto a los moldes de este proyecto, quiero recordarte que estamos en lanzamiento de nuestra membresía de moldes por un pago único, por tiempo limitado, y en la caja de descripción de este video te voy a dejar el link para que tú puedas acceder a nuestra membresía por un solo pago
vas a tener todos los moldes de los videos del canal junto con los videos y las actualizaciones. Esta promoción va a terminar en pocas semanas. Hasta este punto que observas, vamos a cerrar el lateral. Bueno, vamos a revisar aquí cómo quedó ya cerrada la gallina, y en el lado donde va la cabeza tienes que tener en cuenta que tienes que cerrar la cabeza, ¿cierto? Hasta donde termina la parte superior de la cabeza, ¿sí? Con la puntada escondida. La parte de abajo, recuerda que es puntada de filete, ¿sí? Y la parte de la colita con puntada escondida hasta donde te indiqué en el video, en la parte anterior. Y separa perfectamente nuestra gallina. Preferiblemente que coloques una base de madera. Bueno, vamos a pasar a armar lo que es la parte de la cabeza de la gallina, y después de cortar las piezas en paño Lenci, respectivamente de acuerdo al molde. Entonces vamos a armar lo que es la cresta, el pico y la garguera, y observemos que estas tres piezas van a llevar una parte por dentro de la pieza que corresponde a la cabeza, como puedes ver, ¿sí? Mira que va a tener como unas pestañitas que van a ir por dentro de la pieza que corresponde a la cabeza, la pieza en color ocre. ¿Ok? Entonces ahora pasamos a cerrar con puntada de filete e hilo negro. Dejamos la parte inferior en la cresta, colocamos un poco de algodón, no mucho, un poquito de algodón, ¿sí? Para rellenar, recuerda no hacer bolas con el algodón. Abrimos, ¿cierto? Introducimos en la cabeza y vamos a terminar de pegar con puntada de filete sobre la cabeza de la gallina. Entonces este proceso lo vamos a hacer a ambos lados de la cresta. Cerramos primero un lado, volteamos y cerramos en el otro lado. El mismo procedimiento que realizamos con la cresta lo vamos a realizar con el pico. Entonces cerramos con puntada de filete, dejamos abierto la parte inferior, colocamos algodón y luego vamos a sujetar con puntada de filete a la cabeza. Bueno, aquí te muestro ya cómo quedó el pico, y recuerda que hay que coserlo por ambos lados. Ahora pasamos a la garguera, y en la garguera hice algo diferente, ¿sí? Tú lo puedes hacer igual como hice el pico y la cresta, pero en este caso yo las dejé sueltas, ¿sí? Las dejé, ¿cierto? Pegadas una a cada lado del cuerpo, ¿ya? Entonces, como puedes ver, le hice también como un prensecito para que quedara un poco más pegada hacia el cuerpo, ¿ok? Y le hice la puntada de filete solamente para que quedara decorativa en el borde. Pasamos a colocar papel pellón a la pieza de paño Lenci que corresponde a la cabeza, y recuerda que el pegante del papel pellón debe de ir hacia el lado interno del paño Lenci, ¿ya? O sería, digamos, el revés del paño Lenci, ¿ok? Coloca un pedazo de hoja de papel para poder colocarle la plancha, y de esta forma que se pegue el pegante de papel pellón a la parte trasera del
paño Lenzi. Vamos a colocar suficiente calor, le damos buen tiempo para que pegue. Este paso no es indispensable, sino que a mí me gusta colocar el papel pellón pues para dar un poco más de firmeza a la pieza y lo que es al conjunto. Entonces aquí ya tenemos pegado el papel pellón. Vamos a recortar por todo el borde y con la ayuda de un alfilercito vamos a desprender la capa protectora de papel pellón y de esta forma nos queda el paño Lenzi con pegante. Ahora pasamos a ubicar las piezas en el cuerpo de la gallina y le colocamos plancha. Recuerda colocar un pañito aquí antes de colocar la plancha. Se me olvidó en el momento de la grabación. Bueno, recuerda que si tú no tienes el papel pellón no hay problema, simplemente vas a hilvanar la pieza. Ok, ahora vamos a pasar a terminar de cerrar la cabeza con puntada de filete con hilo negro, ¿cierto? Alrededor de la cabeza. Hay unas partes en donde podrás hacerlo, ¿cierto? De manera completa, de lado a lado, como puedes observar en estos momentos, ¿sí? Pero hay otras partes, como por ejemplo donde va el pico y la cresta, donde vas a tener que hacer un lado y luego debes de pasar al otro lado para poder terminar de cerrarla. ¿Ok? Como observas allí. Cierto que ahí estás pegando a un lado, pero el lado de abajo o de atrás pues va a quedar sin costura. ¿Listo? Ese es el detalle que tenemos que tener aquí al momento de cerrar la cabeza. Bueno, aquí ya tenemos por completo cerrado la cabeza. Como puedes ver, todo alrededor va con puntada de filete. ¿Sí? Mira al otro lado, también terminas de cerrar las partes que te hicieron falta. ¿Ok? Bueno, continuamos cerrando las alitas y pues este es un procedimiento muy sencillo. Recuerda que le vamos a colocar guata en la parte interna y simplemente vamos a cerrarla con puntada de filete. Cada una de las piezas va por aparte, como puedes ver, ¿sí? Yo la hice con hilo negro porque me encanta. Creo que queda muy bonita a la vista. Pasamos a colocar sombras en las piezas de paño Lenzi y yo lo hice con pinturas translúcidas, color miel, color café y color negro. Entonces sobre el color ocre utilicé café o también puedes utilizar el color miel, ¿ya? Con un pincel angular suave, primero descargo en una piecita de paño Lenzi y comienzo a dar una sombra en todo el borde de la cabeza. También puedes utilizar pinturas de tela o puedes utilizar incluso pinturas acrílico. El consejo es que primero ensayes en un pedacito de paño Lenzi, pues que sea desechable. La verdad que este toque le da una diferenciación a todos tus proyectos de paño Lenzi. A la cresta le apliqué color negro, ¿sí? Y al rojo normalmente le aplico color negro. La misma sombra la vamos a aplicar también en todas las piezas que corresponden a las alitas. Pasamos luego a cortar tiras de 5 centímetros de ancho y las vamos a zurcir con una puntada larga hacia el centro, y esta es una tira que vamos a utilizar para decorar la parte inferior de la gallina.
Y a continuación pasamos a pegar la tira con silicona, ¿sí? Por la parte inferior. Nos ayudamos colocando unos alfileres mientras se seca la silicona. Bueno, un detalle que hacía falta por mostrar es la ubicación de las alas. Sencillamente colocamos una encima de la otra, ¿sí? Y vamos a sujetarlas con un botón, ¿sí? Y vamos a hacer varias pasadas con hilo de resistencia, ¿sí? De manera que pivotando las alitas aquí, pues van a poder tener un poco de movimiento. Para terminar de decorar la parte inferior de la gallina con unos círculos de aproximadamente 8 centímetros, vamos a zurcirlos en el borde y hacemos unas florecitas, como observas. Lo hacemos con hilo de resistencia en varios colores. Adicionalmente también voy a hacer unos ramitos con rafias de aproximadamente 5 centímetros de largo. Luego con la silicona pasamos a decorar con las florecitas de tela y con los moñitos de rafia. Pulimos. Bueno, y el último detalle que nos queda es los ojos, que yo utilicé unos ojos redondos llamados ojos tornillos. Se le quita la punta, el tornillo, y se pega con silicona. Así de sencillo. Puedes utilizar botones redondos color negro. Espero que te haya encantado este tutorial y quiero recordarte que aquí en la parte de abajo de este tutorial te dejo las instrucciones para que puedas obtener los moldes de esta gallinita. También te invito para que te suscribas a este canal, para que actives la campanita en todas las notificaciones. Si te ha gustado este tutorial, por favor dale un like, compártelo con tus amigas, comenta, porque de esta manera me estás ayudando y me estás apoyando con la generación de contenido, y de esta manera YouTube va a poder compartir y va a poder mostrarle este tutorial a muchas más personas. Nos vemos en nuestro próximo video tutorial. Bye bye y que Dios te bendiga.